Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. El tema que vamos a ver hoy se llama Transformando Vidas, pero el título de la predicación es Templos Vivos. Y por favor, quiero que nos concentremos en estas dos imágenes. Por un lado, vemos a nuestro Señor Jesucristo en su momento de sacrificio. Realmente se me dificulta hablar un poco porque Jesús tuvo que vivir muchas cosas, muy fuertes, muy dolorosas. Y somos el resultado de su sacrificio. Por eso, cuando Dios te perdona mucho, lo amas demasiado. Por otro lado, encontramos al actor de la Pasión de Cristo, el que hizo de Jesús. Este hombre fue tan tocado al personificar a nuestro Señor que le ocurrieron varias cosas, como que le dio neumonía, le cayó un rayo. O sea, hubo tantas cosas que él mismo dice que no se explicaba cómo podía suceder tantas cosas, cómo quedó vivo. Y él, el que hizo de Judas, y otro actor, se convirtieron a Jesús. ¿Quién realizó esta película y la dirigió? Mel Gibson. ¿En qué momento? En un momento que estaba en una crisis espiritual. Y cuando empieza el rodaje de esta película, antes pudo hablar con el actor, le ofreció el personaje y le dijo, pues ciertamente se te cerrarán muchas puertas, porque este es un personaje muy controvertido. Y él le dijo, no importa, y vamos. ¿Por qué el título Templos Vivos? Porque tú y yo somos templos del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Él. Y es algo tremendo, sobrenatural. Y por eso sigo insistiendo. Nosotros como pastores tenemos la obligación de acercarte a Jesús. Él es el único que te puede cambiar, que te puede transformar. Jesús dijo claramente, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Y él no se refería al templo físico, sino a su cuerpo. Y quiero que me acompañes por todo este viaje porque es un tema bastante profundo y bastante complejo y delicado, que voy a tratar en este corto tiempo de llevarte por esta predicación para que conozcamos lo que Jesús fue capaz de soportar solo por amor a nosotros. Por eso les decía, se me dificulta a veces un poco hablar respecto a este tema porque se me quiebra la voz en gratitud a lo que Dios ha hecho. Continuemos. Mira, dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y vemos aquí el templo.
el segundo templo, porque este templo fue construido 3 veces. Pero mira, quiero que volvamos a la imagen anterior. Por un precio fuimos comprados. ¿Y qué precio, señoras y señores? Mire a Jesús, totalmente lacerado, desangrado. El rostro, si usted lee la escritura, dice que se lo desfiguraron a golpes. Jesús pagó con su cuerpo. Y escuche muy bien lo que tengo que decirle. Por eso no permita que lo saquen de Jesús. Jesús pagó con su vida el precio del pecado en nosotros, que es la muerte según la ley. Nosotros estábamos condenados a muerte espiritual y Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, para que Dios Padre hiciera de nosotros templos vivos. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche bien, que el Señor en este pequeño versículo nos está diciendo demasiado. Primero nos dice hermanos, o sea que nos reconoce como hijos de Dios. Y aquel que recibe la potestad de ser hijos de Dios, recibe el poder, el respaldo, la bendición, la seguridad de Dios, de su reino. Dios ha mandado a sus ángeles a cuidarnos, a bendecirnos, a protegernos, a que ellos nos lleven a realizar la voluntad de Dios, a cumplir los propósitos y los designios que Dios ya había hecho desde antes en cada uno de nosotros. Jesús tuvo que ir al madero. Él pagó. Mire, cuánta gente anda en depresión, cuánta gente anda triste, cuánta gente anda sin esperanza. Mira lo que le costó a Jesús. Le costaste la vida. Le costé la vida. Nuestra paz fue sobre Él. Él es el que nos sustenta. Él se entregó a sí mismo y se dejó matar para que sobre nosotros sea la paz y la misericordia de Dios. Y entonces, escuche bien, jamás permita que lo saquen de Jesús, de su palabra y de su sacrificio. Los demonios no pueden confesar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque significa que están confesando que Jesús los derrotó hace más de 2000 años. Ellos no pueden confesar eso. La sangre de Jesús es una sangre bendita que hace que tú y yo nos limpiemos del pecado. Por eso, cuando vio aquel siervo de Dios, vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos toma del pecado y con su sangre, con su amor, con su espíritu y con su palabra, nos saca del pecado. Y entonces dice, os ruego por las misericordias de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. La palabra santidad significa apartarse para Dios, apartado para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo en la anterior predicación les dije, o creo que fue el jueves en Líderes, lastimosamente nos enseñan de que la fe va en contravía de la razón y todo lo contrario. En Jesús se unió todo, la fe y la razón, el amor, la gracia, la misericordia, la muerte y la vida, la ley y la gracia. La ley nos mata, mas en Jesús
La gracia de Dios nos vivifica con el Espíritu Santo de Dios. Entonces mire lo que hizo Jesús. Fue demasiado, fue muy fuerte. Por eso vemos aquí la cruz, su sacrificio. Vemos a Jesús resucitado en espíritu y vemos a un joven postrado delante de Jesús. Es difícil poder hablar de este tema sin que se le acorte la voz. ¿Por qué? Porque es que recuerde de dónde Dios lo sacó. Y recuerde que le costamos a Jesús. Continuemos. Mira, el templo estaba construido en el monte Moriah. En la tradición judía se acostumbra a identificar el monte Moriah como la montaña en la tierra de Moriah, mencionada como lugar del sacrificio de Isaac. Desde antes el Señor nos habló acerca de lo que Jesús iba a hacer. Y por eso te lo digo con todo el celo, con todo el amor y realmente con toda la fuerza y la convicción. No te dejes sacar de Jesucristo. Desde antes, en Génesis capítulo 22, versículo 2, el Señor nos habló de lo que el Padre iba a hacer con su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Y dijo, ahora toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. El Señor le hablaba a Abraham, pero Abraham es el símbolo espiritual, el padre de la fe, el anciano de días, el gran Jehová de los ejércitos. Es el padre de las gloriosas luces y de todos y cada uno de nosotros. Y dice, ahora toma a tu hijo, tu único hijo. ¿Quién es, era y será el único hijo de Dios Padre? Jesucristo. ¿Quién era el hijo de Abraham, su unigénito? Isaac. ¿A quién amas? Mire que el mismo Padre le está ordenando algo tremendo a Abraham, porque eso era lo que el Padre iba a hacer por nosotros con su Hijo Jesucristo, o a través de él. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como holocausto en uno de los montes que te diré. Después de muchos siglos, llegamos a este monte, aquí en el templo, a las afueras del templo, el monte de la Cara, donde Jesús fue sacrificado. Dicen las Escrituras que cuando Abraham llegó allá, pusieron el altar, e Isaac le decía, bueno, ¿y el cordero qué? Y Abraham le decía, Dios proveerá. ¿Y qué pasó? Que Isaac se dio cuenta que el cordero era él. Y se dejó mansamente atar pies y manos por su papá, por Abraham. Y dice que cuando Abraham iba a descargar el cuchillo sobre el muchacho, pero detengámonos un momento ahí. ¿Usted qué cree? ¿Usted no cree que en algún momento Abraham debió tener una confrontación tremenda internamente? Dirá, voy a matar al único hijo que tengo, al hijo que amo, al hijo de la promesa, al único hijo que tengo con Sara, porque recuerde que Sara en su incredulidad le hizo tener un hijo con Agar. Y entonces dirá, tanta espera, lo que Dios me prometió, ¿qué? ¿Dónde queda? Y ya iba a descargar el cuchillo, pero Abraham tenía fe. Siempre dijo, Dios proveerá. Y cuando iba a descargar el cuchillo, apareció el ángel de Jehová y le dijo, detente, le dijo. Ya Jehová ha visto que le temes. Y esto te ha sido contado por justicia. Y voltearon a ver un cordero que estaba enredado
en medio de unos arbustos. Ese cordero que fue sacrificado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la simbología de que Jesús sí se iba a sacrificar. Y cuando describe el libro de Apocalipsis, dice el cordero inmolado, aquel cordero que fue degollado, que fue desangrado. Él es, era y será Rey de reyes, Señor de los señores. Y a Él es toda la gloria, la honra y la alabanza. Él pagó por nosotros. Por lo tanto, no hay nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, como dicen las Escrituras, solamente en Jesús. Entonces, mira, Dios nos va a llevar en este camino, rumbo al monte Moriah, donde estaba el templo. Escuche bien, su cuerpo y el mío, templos que antes estaban ocupados por demonios, que antes estaban ocupados y dedicados a cosas vanas y paganas. Dios lo empieza a limpiar con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y escuche bien, por favor mire el mouse. Mire, aquí está el templo con la cúpula dorada. Aquí estaba construido aquel templo en el tiempo de Jesús. Y aquí es donde aparecerá el anticristo. Y usted, si ve que alguien, un líder político o religioso, se sienta en la silla que hay en ese templo, ese es el anticristo. Lo describe claramente la Biblia. En este mismo templo, Jesús leyó Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a anunciar buenas nuevas. Mire, por decir eso, casi lo lapidan, lo sacaron del templo. Pero efectivamente, Jesús, por todo lado, era el Mesías prometido. Y toda la gente que lo vio y lo supo, aún hasta aquel romano que lo atravesó con su lanza en su costado, se convirtió a Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque cuando cayó la sangre, le sanó un ojo que había perdido en batalla. Y dijo, definitivamente, este era el Hijo de Dios. Y cayó de rodillas. ¿Cómo no caer de rodillas delante de Dios? Dios puede hacer cosas inmensas, pero lo más grande que ha hecho es empezar a llenarnos de su amor, de su misericordia, de su paz. Y si todavía no lo has experimentado, pídele al Señor de que te permita conocerlo. La bendición más grande de Dios no es el dinero. La bendición más grande de Dios es que podamos conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque ahí sí nos cambia la vida, voluntariamente, con el poder de su fuerza y de su Espíritu. Continuemos. Mire, aquí está el monte Moriah. Aquí está el templo. Escuche bien. Es la cuna de las 3 religiones más grandes del mundo y donde más conflicto hay. Dios no vino a constituir religiones. El pueblo se volvió religioso a causa de la maldad de su propio corazón. ¿De qué sirve tener una cúpula de oro o dorada? No sirve de nada. Dios quiere que en el centro de nuestro corazón anide su Hijo Jesucristo y su palabra, porque Dios es un Dios de principios. En Jesús hay salvación, hay redención. ¿Salvación de qué? De la muerte espiritual. Dios no quiere que te vayas al infierno, ni tú ni yo. Dios nos ama, sabe que somos pecadores, pero Él nos ama y Él nos quiere ayudar. Jamás te levantes en contra de Jesucristo, de Dios Padre, de Dios Espíritu, o en contra de su pueblo, porque de todos de Israel y de la iglesia hizo un solo pueblo,
bendice a Israel, bendice al pueblo de Dios con todas tus entrañas y Dios te bendecirá. Honra al Señor a través del cumplimiento de su palabra y Dios te honrará. Y entonces mira cómo es todo esto. Es bien tremendo. Pero continuemos porque vamos a entender más acerca del templo. Mira, este es el segundo templo hecho por Herodes. Encontramos en esta puerta de abajo, mire, aquí, la puerta de Azazel. ¿Qué nos menciona la palabra acerca de Azazel? Azazel es uno de los 7 reyes de Lucifer. Y es aquel, escuche bien, en el libro de Números, o Levítico, si no estoy mal, menciona en el capítulo 16 que iban a tomar 2 corderos. El uno llevaría la suerte de Jehová y el otro la suerte de Azazel. La suerte de Jehová era que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario por nosotros. La suerte de Azazel era que imponían manos, transferían el pecado sobre ese cordero y era echado al desierto. Y las escrituras nos mencionan claramente que si las personas no se convierten al Señor, ¿qué es lo que pasa? Que los espíritus que estaban ahí vuelven con 7 más duros. Y gloria a Dios por lo que dices, Ruth. Gloria al Señor por esta predicación, que el Señor es el que está orando. Mira, ¿qué es lo que pasa? Ese espíritu trae el pecado. Ojo, el pecado viejo, el pecado pasado, lo vuelve y lo trae a tu vida. ¿Con qué fin? Con el fin de destruirte. Escuche bien. Mire aquí por favor el mouse. Aquí llevaron a esta parte del templo, llevaron a Jesús. Cuando fue entregado, tenía que pasar todo esto. Acá se encontraba la guardia de los romanos y estaba el templo. Incluso menciona la puerta de la hermosa, donde Pedro sana a un paralítico. Mira, quien lo construyó Herodes, y todo lo hacía. El templo más grande del mundo, las gradas y el puente más grande del mundo. O sea, todo lo hacía así. ¿Por qué? Porque Herodes tenía en su corazón siempre aires de grandeza. Y mire cómo es esto. Y todo este templo lo habían prostituido, porque lo habían vuelto un negocio. Y el sacerdote que estaba a cargo se estaba enriqueciendo con todo lo que le traían, pero no acercaban a la gente a Dios, la volvían religiosa. Y en la parte baja, aquí vamos a encontrar Atonia. Mire, este era un complejo militar que custodiaba precisamente la mansión de Herodes y también el templo. Escuche aquí, estos son los estancos de Bethesda, estos que están con techo rojo aquí. Mire cómo es. Y esta es la parte norte del templo. Pero quiero que conozcamos un poquito más de la historia. Mire, aquí ya viene con letras. Encontramos A, Palacio de Herodes. Mire dónde está el Palacio de Herodes. Aquí está. ¿Ya? B, Templo de Herodes, Templo de Herodes, dominado por la fortaleza Atonia a la izquierda. Esta era la fortaleza Atonia. Este era un complejo militar que cuidaba, como le decía, el Palacio de Herodes, que queda en esta parte de acá. ¿Ya? Y, escuche bien,
Antonia quedaba acá en la izquierda. Ahora dice, puerta de los sacerdotes, en la parte de acá. Mire, aquí, donde les decía que había un puente, el más grande del mundo de esa época. Y mire, retrocedamos. Perdón. Mira, aquí. Y entonces encontramos la parte E. Esta es la entrada de los fieles. Acuérdese que el templo tenía varias entradas, incluyendo la de las ovejas. Así usted y yo tenemos varias entradas. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente. No dejemos que nuestras vidas caigan en religiosidad. Busquemos a Jesús todos los días de nuestras vidas para ser transformados, para ser cambiados. En el estanque de Bethesda, devolvámonos acá, en los estanques de Bethesda, esto estaba lleno de gente enferma, paralíticos, ciegos, cojos, mudos, sordos, todo. Lo que estaba enfermo estaba ahí. Y llegaba una vez al año el ángel y tocaba las aguas. Y ahí fue donde Jesús en su misericordia. Mire la diferencia entre vivir una religiosidad y vivir una comunión con el Hijo de Dios. Esto estaba lleno, Bethesda estaba lleno de enfermos que de manera religiosa esperaban que las aguas de los estancos, del estanque de Bethesda, sea tocada por el ángel para sumergirse y ser sanados. Pero eso no provocaba salvación. En cambio, Jesús fue a buscar a aquel paralítico, más de 37 años, paralítico. Y cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Inmediatamente quedó sano. Lo mismo tú y yo. Por favor, no es lo mismo asistir a una iglesia, levantar las manos, cantar alabanzas y demás, que tener una comunión con Jesús. Cuando uno tiene una comunión con Jesús, Jesús nos sana y te dice y me dice, andas con falta de perdón, toma tu lecho y anda. Que te hicieron daño y no puedes, que tienes odio, que estás con depresión, recibe mi paz, yo de mi vida por ti. Y nos sana. Que tienes incredulidad, yo te ayudo en tu incredulidad y te hace un milagro y te ayuda a creer. Así de hermoso es Jesús. Por eso quiero que nos devolvamos. Mire. Por favor, míralo. Mira lo que le costó a él. Nada ni nadie vale lo que Jesús vale en nuestras vidas. Por eso, escuche bien, por eso es necesario que permitamos que Jesús nos sane. ¿Cómo nos va a sanar? Con su amor, con su misericordia, porque todos tenemos la necesidad de ser sanados. Volvamos. Miren, después de esto, encontramos aquí, miren, aquí está el templo. Y aquí encontramos a Pilatos, los soldados romanos, a Jesús. Iba a meter los fariseos, pero no, definitivamente no. Porque no, no interesa. Escuche bien, cada uno de estos personajes tenía que cumplir una función. Cuando Jesús nació, el cielo, escuche bien, el cielo, o sea, ángeles, Dios y aún el cielo físico, se manifiesta. Pero el infierno también. Y por eso, desde antes que naciera, Dios tuvo que mandar a Gabriel para que hablase con José
para que salieran y se fueran a Egipto, porque el enemigo quería matar a Jesús cuando era niño. Así contigo y conmigo. Satanás quiere matarnos cuando somos niños espirituales, porque si crecemos, le vamos a generar un dolor de cabeza. Escuche bien, porque si nos convertimos al Señor, Dios nos podrá llenar de su espíritu y miles de almas se van a convertir a Él. Y Él está luchando, escuche bien, Satanás está luchando por cuántas almas se lleva al infierno. Entonces, mire cómo es esto. Cuando Jesús es apresado, primero Jesús ya lo había predicado, ya lo había profetizado, ya lo había dicho. Cuando ocurrió, todo el mundo se escandalizó, se olvidaron de la predicación. Lo mismo nos pasa a usted y a mí. Dios nos habla, nos predica, decimos qué linda que estuvo la prédica, de qué trató, ni idea, pero estuvo hermosa. ¿Ya? Entonces escúcheme bien. ¿Qué pasó? Cuando Jesús es apresado, también el cielo y el infierno se manifestaron. El infierno se manifestó a través de la inmundicia que había en los corazones de los sacerdotes, que llevaron al pueblo a crucificar al Hijo de Dios. Escuche bien. Lo llevaron donde Pilatos. Y le hablaba a Pilatos. Y le dijo, ¿acaso no te das cuenta que yo tengo el poder de librarte de esto? Y le dijo, no tendrías autoridad sobre mí si el Padre no te la hubiera dado. Fue tanto lo que se manifestó el cielo y el infierno en esa pugna por matar a Jesús y por permitir de que Jesús cumpla con el propósito para el cual había sido enviado, que aún la esposa de Herodes tuvo un sueño. Le dijo, he tenido un sueño terrible con este hombre, no tengas nada que ver en su muerte. Y desde ahí escuche bien, dicen las escrituras, que Pilatos trató de librar a Jesús de la muerte, porque veía la maldad, pero en los sacerdotes, no en Jesús. Y al ver que no pudo, lavó sus manos en símbolo de que era libre de la sangre de Jesús. Mas el pueblo gritaba influenciado por aquellos sacerdotes de apeso, crucifícalo, crucifícalo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y mire lo que le ha tocado vivir a Israel. El holocausto no fue gratis. Y todo lo que está sucediendo tampoco es gratis. Todo tiene su consecuencia. Por eso te digo, si te están predicando en contra de Jesús, aléjate. El tal, así lo veas hacer milagro, no es de Dios. Está en Jesús todo. Y he venido a predicarte, pero no de mí. Te he venido a predicar del Hijo de Dios. Él pagó con su sangre por nosotros. Nada ni nadie diferente a él. Y entonces mira, Dios quiere que nosotros como templos vivos permitamos la sanidad interior. En esa sanidad empezamos a conocer quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Y conforme lo que dijo Jesús en el libro de Juan capítulo 17, tendríamos vida eterna. Es pues la vida eterna el que te conozcan a ti, el único y sabio Dios, y al Cristo o a Jesucristo, el que enviaste. Mire cómo es de tremendo. Ahora, continuemos. Mira cómo está aquí el templo, las antorchas, los soldados. Mire aquí el mouse, cómo llevan este becerro para ser sacrificado. Pero devolvámonos un poquito atrás
porque quiero que mires que esto estaba tan estratificado que por este puente de acá entraba la gente pudiente. ¿Quiénes eran ellos? Los familiares de los sacerdotes y los sacerdotes. Y por esta puerta entraba la gente de estrato bajo. Entonces, mire cómo es esto son cosas bien tremendas, bien tenaces. En cambio, Dios, por eso Jesús les dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis vuelto cueva de ladrones. Dice la Escritura que ante los ojos del Señor todos somos iguales. Y entonces mire, dice Jerusalén, fortaleza Antonia, templo del monte. La fortaleza, lo que les decía, era la que cuidaba al palacio de Herodes. Y Jesús tuvo que ser escarnecido, burlado, lacerado, desfigurado. Y lo llevaron en un camino tortuoso al monte de la calavera a ser crucificado. Entonces mire, aquí encontramos, por favor, mire aquí el círculo, mire aquí la calavera. Por eso es su nombre, el monte de la calavera. Y existe todavía. Y entonces, por favor, vamos a ver cómo estaba dividido por zonas el templo, o cómo estaba organizado la estructura del templo. Primero, la fachada del templo, aquí en el 1. Acá en el 2, entrada al santo, o sea, el lugar santo. Acá el 3, mira, 3, el santo de los santos, el lugar santísimo. El 4 es el santo de los santos. El 5, el altar del sacrificio, mire, acá está. El 6, atrio de los israelitas. El 7, puerta de Nicanor. El 8, aquí mire, atrio de las mujeres, donde se les permitía entrar a las mujeres, porque en la cultura tan machista, la cultura hebrea, las mujeres no podían entrar. Pero en esta partecita sí les permitían. Y 9, mire, aquí, puerta la hermosa. Aquí fue donde Pedro sana a un paralítico. Mire cómo es de lindo y de hermoso Dios, cómo nos lleva a conocer todo el contexto, lo que pasó, para que podamos entender cómo es Dios de hermoso con nosotros, que lo que Dios Padre hizo. Porque usted cree, uno como papá, ver que le están maltratando al hijo, ver que le están matando, es horrible. Uno toma venganza, se hace matar por el hijo de uno. Y Jesús lo dijo a través de la parábola. Les dijo que un señor tenía una viña y la arrendó. Y entonces empezó a mandar a los siervos para que le dieran lo que le correspondía mes a mes. Y entonces mataron a aquellos que fueron enviados por el señor de la viña. Entonces el señor de la viña dijo, no, pues voy a mandar a mi hijo. Lo van a respetar porque dirán, este es el descendiente, el heredero. ¿Y qué pasó? Lo mandó. Y estos siervos malos dijeron, este es el heredero. Venid, matémoslo y nos quedamos con esta viña. ¿Y qué pasó? Es lo que le pasó a Jesús. ¿Y cuál es la viña? El reino de Dios y el pueblo de Dios. Los árboles, los plantíos de Jehová. ¿Qué dijeron los sacerdotes? Venid, matemos al Hijo de Dios. Matémoslo. Y nos quedamos con la fama, el reconocimiento del pueblo, la riqueza. Seguimos con el negocio. Mire cómo es esto de tremendo. Continuamos. Escucha bien. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Versión Reina Valera 1909. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente.
No dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Escuche bien, mire a Jesús crucificado, mire los sacerdotes, mire el pueblo, y mire los ladrones que estaban ahí. Usted y yo somos esos ladrones. Muchos son los que predican y están en contra de Jesús. Jamás te acercan a Jesús. Y el pueblo va como borrego. ¿Por qué? Porque no toma el tiempo debido para escudriñar las escrituras. Escuche bien, todo el mundo dice creer en Dios. Pero cuando se le dice, ¿crees en Jesús? No, yo creo en la Virgen, no, yo creo en fulano, yo creo en sutano, yo eso. Y claramente dice Galatas capítulo 3 versículo 16. No dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Si nos salimos de Jesús, perdemos todo. Él se sacrificó, no nosotros. Pero el apóstol Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Jesús. Cuando nosotros nos crucificamos, cuando nosotros morimos a nuestra propia carne, el que vive es Jesús en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Dice, déjate matar. Déjame matar tu orgullo, tu rencor, tu religiosidad, aquella que te hace hablar de mí, pero que hace que tus hechos nieguen mi verdad en tu vida, y luego cuando la gente te reclama, te alejas de la gente y los acusas de forma facilista. Aprende a confrontar tu realidad. Continuemos. Mire, le voy a explicar esto. Esta es la maqueta más grande del mundo. Y aquí presenta todo Israel. Pero pero escuche bien, el tiempo de el rey David, mire cómo era Israel, a la izquierda. Mire, ¿qué podríamos decir? Un pueblito. Dios le había prometido una gran nación a Abraham, una gran descendencia. Mire, pequeñito. Ahora sí, mire a la derecha. Le voy a explicar. Aquí queda el templo, aquí quedaban las guarniciones militares. Escuche bien, aquí en el templo, aquí había guarnición del Imperio Romano. Y Atonia está más allá, mírenla acá, donde era la guarnición grande que cuidaba a el palacio de Herodes. Pero mire, era desde aquí hasta aquí. Todo esto que usted ve acá no existía. Y entonces fueron construyendo poco a poco, adquiriendo legalmente las tierras, con precio, con dinero, y fueron construyendo. Lo que pasa es que hay una pugna con los palestinos. ¿Por qué? Porque ellos se fueron quedando sin tierras porque les vendieron a los israelitas. Ahora, continuemos. Mire, aquí encontramos ciertos elementos que se encontraban en el templo. Piedra de la sinagoga que representa el templo en miniatura de Jerusalén, encontrada en la Magdala, siglo I antes de Cristo. Y esta es una foto del Museo de Israel, Jerusalén. Mírela. Tremendo, ¿no es cierto? Y aquí encontramos el templo. Vuelvo, tengo un mapa del templo. El Monte de los Olivos. Permitía ver el templo. Mírenlo acá. El Valle de Cedrón. O de Sidrón. Cada región, cada parte es muy significativa. Mire que en la actualidad estoy haciendo un estudio acerca de la Galilea de los gentiles. Y es donde más se desarrolló el ministerio de Jesús ahí. Y era en los gentiles.
pero había judíos. Y era la zona rural, o sea, el campo, donde Jesús salió del templo, de las cuatro paredes. ¿Y sabe por qué salió? Porque lo habían hecho un mercado. Jesús quiere que entiendas, no necesitas cuatro paredes. No necesitas decir, yo voy al templo. Usted y yo somos templos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice la Escritura, que no debemos dejar de congregarnos, que eso es muy diferente. Pero mire, aquí estamos y estamos congregándonos. Para eso está la tecnología. Pero ¿qué es lo que acontece? Que la esencia del mensaje es, no necesitas tener un templo. Tú tienes que saber que Jesús hace de tu cuerpo un templo y quiere que vivas en santidad para que lo conozcas en santidad y en comunión, porque sin santidad nadie verá a Dios. En la medida en que vamos conociendo a Jesús, empieza a cambiar nuestra forma de pensar y nuestras actitudes y nuestros actos. Entendamos, en el templo estaban sacerdotes y Jesús les dijo sepulcros blanqueados, como decir cementerio. Por fuera están lindos, pero por dentro llenos de toda podredumbre. Entonces tenga en cuenta esto. Jesús quiere sanarnos internamente. Continuamos. Mira, aquí encontramos. Aquí estaba el templo, mira. Aquí el altar de los cuernos y mira el Israel. Aquí está. El altar de los holocaustos y aquí está, mire. ¿Sí ve cómo es eso? Mire, aquí es donde ponían el agua del lavacro. Aquí está. Mire, aquí está el templo, la parte A, B y C. O sea, atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí estaban los sacerdotes. Dios es grande y misericordioso. Y mire aquí, ya ha hecho todo. El altar de los cuernos, el del sacrificio, el lavacro y entrabas al lugar. Como les decía, la parte A, la parte B y la parte C, hasta llegar al lugar santísimo. ¿Sí ve? ¿Y por qué bueyes aquí? Porque uno de los rostros de Dios es el rostro de buey, que significa la omega. Si quieres, en el canal nuestro, en YouTube, nos consigues como Shaddai Ministerio Profético. Ahí está una predicación que se llama Los rostros de Dios y los rostros del diablo. Y ahí vas a ver Jesús, el rostro del primogénito, Rubén, el primogénito de Jacob, el alfa. Y Benjamín, el rostro de buey, la omega, alfa y omega, principio y fin de Dios. Mire cómo es esto. Continuamos. Mire, encontraron incluso la representación del arca de la alianza en la sinagoga de Capernaum en el siglo IV. Mírela aquí. Y aquí está el arca del pacto. ¿Ya? Mire cómo es esto. Es bien tremendo. Todo esto existió. Por eso hoy te invito. Ven, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nuestro cuerpo sea realmente ese templo que Él quiere. Que nuestro corazón sea ese altar y el lugar santísimo donde tenemos comunión con nuestro Dios y Padre. Con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y vuelvo y repito, y seré recurrente en esto. No nos dejemos apartar de Jesús. Así veamos que hacen milagros, sanidades, liberaciones. No nos dejemos apartar de Jesús y de su palabra. Esos deben ser los baluartes en nuestras vidas. Nuestros principios deben ser los principios que dice la palabra de Dios. Nuestro tesoro más grande, Jesucristo nuestro Señor, Dios Padre y Dios Espíritu. Ninguno de los tres se niega y todos reconocen que es a través de Jesucristo, camino, verdad y vida.
Por eso vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana bendecimos tu santo nombre. Muchas, pero muchas gracias, Señor, por todo lo que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Míralo ahí, míralo ahí. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por toda tu misericordia. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu entrega, porque nos transformas y nos cambias, Señor, con tu amor, con tu misericordia, con tu espíritu. Gracias por lo que haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Por favor, no permitas que nos desviemos de ti o de tu palabra. Siempre manténnos en ti, que eres la verdad, el camino y la vida. Y danos el privilegio de conocerte a ti, a Dios Padre y a Dios Espíritu. En el nombre de Jesús, alumbra nuestras tinieblas, que nada quede sin tu luz, Señor, y transfórmanos. Limpia nuestro cuerpo, limpia nuestra vida, limpia nuestra boca, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor, con tu misericordia y tu amor, Señor, para que podamos tener el privilegio de ser llenos de tu Santo Espíritu y ser esos templos vivientes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.